contienda interna del PRI. Y ahora de viva voz, Dulce María Sauri Riancho, quien fuera gobernadora de Yucatán y quien fuera también presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Muy buenos días, Dulce María, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Ricardo, y a tus órdenes. Para irnos por partes, primero hablemos de la decisión del presidente del PRI, Humberto Moreira, de retirar este párrafo que, como acabamos de decir hace unos instantes, establecía la obligación de los priistas prominentes de no expresar públicamente sus preferencias durante este proceso para determinar a su candidato. Una decisión, la de Moreira, que sin duda alguna ha tenido que ver en gran medida con la determinación del día de ayer del senador Manlio Fabio Beltrones de retirarse de la contienda interna, Dulce María. Es prácticamente inexplicable para mí esta determinación. ¿Cuál? Porque la de retirar una parte del párrafo 14 de la convocatoria. Porque cuando oímos priistas prominentes, prácticamente lo identificamos con los gobernadores del PRI. ¿Podría alguien decir que como cuadros relevantes de dirigencia a ser parte del Consejo Nacional, los gobernadores están obligados a mantenerse imparciales en un proceso interno? Pero si así es, ¿por qué no expresarlo con la claridad con la que tenía el proyecto de convocatoria? Eso de entrada dice que algo sencillamente no estaba acorde a ese llamado permanente de unidad que se ha hecho para el PRI y para ser más eficaces en la contienda electoral. No tenía razón de ser. Y la segunda parte, la carta abierta que Manlio Fabio Beltrones anoche, a horas avanzadas, presentó, por cierto, con fecha del día de hoy, 22 de noviembre. Sí. También es muy interesante en su lectura. No quiere decir que desde cuando el Consejo Político decidió el método y la fecha de la convocatoria el pasado 6 de octubre, no fuera previsible una actitud así por parte de quien era el contendiente más fuerte después de Enrique Peña Nieto, que eran los dos que el PRI tenía desde hacía varios meses en la escena pública participando. Creo que el argumento medular de Manlio Fabio Beltrones, válido entonces, válido ahora, es la necesidad de la unidad interna. Pero me parece muy interesante cómo matiza el concepto de unidad y también cómo justifica su determinación en función del interés del partido. Me quedo, Ricardo, principalmente con la frase donde dice que es mucho mejor ser útil que un hombre importante, útil para el PRI y para el proyecto de ganar la presidencia de la República en el 2012. Pero también dice dos cosas, Dulce María. Hay quienes tienen prisa y alegan la necesidad de la unidad para conservar privilegios, y asegura también que la simulación y la ingratitud son los peores venenos de la política. ¿Algo quiere decir también Beltrones con esto? Absolutamente, Ricardo. Creo que en esta carta no hay palabras de desperdicio ni de adorno. Todas tienen sentido y un sentido político importante en una persona cuya firma de la carta, que creo que eso también lo dice todo, es mañana empiezo otra vez. Entonces, algo que se veía venir, Ricardo, que yo consideré desde un principio como algo posible, deseable en cierta forma, como era la construcción de una candidatura de unidad, pero entendida esta para no hacer sufrir al PRI un proceso interno abierto que tuviese algún resultado como el que tuvimos en el 2000, que finalmente se dio con una resistencia pasiva por parte de un sector de priistas
para aceptar el resultado y que tuvo un peso en el resultado negativo en la elección de ese año, o en el 2006, en que prácticamente la desventaja del contendiente era tal que se volvió hacia la sociedad como una especie de ejercicio de simulación. Bueno, con base en esas experiencias, era deseable la negociación política interna para construir una candidatura sin someter al PRI al proceso. Pero... Entonces, si así era, ¿para qué lastimar, para qué complicar, para qué cuestionar? Eso es lo que, a mi juicio, tiene muy pocas razones. Ahora, hay cosas que a mí tampoco me quedan claras. ¿Qué necesidad había de poner contra las cuerdas a Manlio Fabio Beltrones cuando supuestamente había una enorme ventaja, hay todavía una enorme ventaja en las encuestas de Enrique Peña Nieto sobre el senador Beltrones? Eso es lo que decían las encuestas. No estamos discutiendo ahora las cualidades y capacidades de cada uno de ellos. Simplemente estamos diciendo que ahí estaban las encuestas de modo muy claro. Eso por una parte. ¿Qué necesidad había de arrinconar a Beltrones? ¿Y cuál es el precio que está pagando el PRI, en tu opinión, por las alianzas, cuando todavía hoy el Universal, tú eres una mujer siempre bien informada, si no te aviso, el Universal trae todavía una enorme ventaja: 44% Peña Nieto, 24% Josefina Vázquez Mota, 15% Andrés Manuel López Obrador. Y se hacen alianzas, a pesar de esta ventaja, eran indispensables. ¿Se paga un precio justo por ellas? Indudablemente, Ricardo, hay muchas preguntas, porque yo recuerdo muy bien la forma como se construyó la alianza electoral entre el PAN y el Partido Verde en el 99, en noviembre del 99, y era porque el PAN tenía la diferencia que ahora tiene Josefina Vázquez Mota con respecto al PRI. Yo te diría un porcentaje todavía más alto. El 20 de noviembre, cuando el candidato Labastida rindió protesta después del proceso interno del partido, el PRI tenía el 50% de la intención de voto en el país. Y quien construyó la alianza con Del Verde no fue el PRI, fue el PAN, en su estrategia absolutamente válida de enfrentar al PRI, que parecía ir también en forma muy sólida hacia la victoria electoral. Entonces, en ese caso, tampoco es muy clara la explicación. Se da en candidaturas de mayoría una serie de posiciones de relevancia a los partidos coaligados, al Verde, que fue aliado del PRI en el 2006, y al Partido Nueva Alianza, al PANAL, que fue hasta hace unos cuantos días aliado electoral de Acción Nacional en Michoacán. Estas posiciones de mayoría relativa lastiman a una serie de grupos priistas en distintas entidades de la República, desde el Distrito Federal hasta Chiapas, casi todas ellas entidades que no son gobernadas por el PRI. Lectura sencilla: en esos estados el gobernador priista no pudo intervenir para defender porque no lo tienen, y esos fueron los que se atravesaron. Bueno, todos y cada uno de esos momentos, o vamos a decir malestares políticos que se han instalado, es obvio que van a tener una repercusión y un resultado electoral en términos hasta del entusiasmo con que los priistas van a abordar la campaña para apoyar a los candidatos, desde la presidencia de la República hasta el último de los candidatos a diputados. ¿Me permites, Dulce María? Tenemos que hacer una pausa programada por la computadora y te seguimos escuchando con este análisis, ¿sí? Desde luego. Gracias, seguimos. Regresamos a Fórmula, detrás de la noticia. Estamos hablando con Dulce María Sauri Riancho, quien fuera
presidenta del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, estabas en el cuestionamiento a esta política de alianzas, Dulce. Bueno, más bien a la utilidad es parte del cuestionamiento. Fue, sin lugar a dudas, una maniobra también de carácter preventivo, es decir, para que el PANAL, para que Partido Verde no se fueran con otros partidos, bueno, sí, señaladamente con Acción Nacional, que sí, tampoco, por cierto, se había mostrado muy interesado en construir alianza con el Verde, y lo había estado haciendo con Nueva Alianza, con el PANAL. Entonces yo creo que en el fondo la alianza con el Verde no se discutía al interior del PRI, pero lo del PANAL es la novedad. Se dice, Ricardo, que a cambio de estas posiciones de mayoría relativa se tendrán listas plurinominales totalmente priistas. Esto también, aparte de que tiene sus bemoles, porque de aquí a las fechas de registro falta mucho tiempo, Ricardo. Sí. Los registros son hasta abril. Muchas cosas pueden cambiar en ese momento. Está también la cuestión de que cuando un partido le tira, como es el caso del PRI, absolutamente válido, a ganar el mayor número de posiciones por la vía de la mayoría relativa, las listas plurinominales tienden a disminuir, vamos a decir, en su importancia. Entonces, de cualquier manera, al PANAL y al Partido Verde, cuando menos en el Senado, ya les están garantizando su carácter de grupo parlamentario, al tener más de 5 candidaturas, sí, en ambos casos, en posiciones absolutamente de elegibles, ¿no? Sí, entonces, sí, el resultado, vamos a decir, político en lo inmediato de esta alianza, creo que tiene una serie de bemoles o de turbulencias. El PRI, de alguna manera, Ricardo, está viviendo ahorita el riesgo de la enfermedad de la certeza. Como desde hace varios meses, yo te diría años, en todos los ejercicios de intención de voto de las encuestas, el PRI y sus aspirantes, o significativamente Enrique Peña Nieto, aparecen en primer lugar, con diferencias muy amplias. La encuesta que publica hoy el Universal lo refuerza. Ahí. Entonces, vamos a decir, la percepción es que ya está ganado. Y eso sí puede ser un peligro, es un peligro importante para las estrategias del PRI y para la percepción de los priistas de la necesidad permanente de esforzarse. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simplemente quien baja la guardia, sí, en la política, sencillamente la pierde. Bien. Quien se confía y piensa, bien, que ya tiene el camino andado y ganadas las posiciones, sí, puede llevarse una sorpresa muy desagradable. Cualquier observador electoral diría, con estos resultados de la encuesta del Universal, que ya está todo dicho, que la posición de arranque, la diferencia es tal que es irremontable en el, bien, tiempo que resta para el 1 de julio del ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la enfermedad? Enfermedad de la certeza. La enfermedad de la certeza, me gusta eso. ¿Debe irse o debe quedarse Humberto Moreira, Dulce María? Yo pienso que, dadas las circunstancias que rodean al problema de la deuda de Coahuila y su intervención como gobernador en esta situación, debería de hacerse a un lado. No me parece que el argumento de que cuando haya candidato que éste decida qué hacer con el partido sea un argumento para estos momentos, esta etapa de la vida política del país y del PRI. Bueno, pues Dulce María... sería mucho más claro decir, voy a defenderme y no quiero, sí, que un problema... No estoy diciendo que él, sí, sí, sea, como una y otra vez ha señalado, el responsable o el culpable, que él no lo es, dice. Bueno, pues si así es, que se defienda, pero que esas condiciones tan oscuras que rodean este proceso no dañen al PRI. Es también una medida preventiva, una ayuda. Sería, en palabras de Manlio Fabio, su aportación al triunfo del PRI si Humberto Moreira se decide a hacer un lado.
no sé si en forma definitiva o temporal, en tanto estas cuestiones se aclaran. Bien, este espacio se queda abierto, Dulce María Sauri. Estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Hasta luego. Buenos días.